¿Qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Diana Valeria Araujo Montoya, pasante de la licenciatura en Nutrición Humana por la Universidad Autónoma Metropolitana. El diplomado que elegí va orientado a diabetes mellitus y síndrome metabólico. En esta presentación revisaremos un artículo de revisión que tiene como título en español Ácidos grasos poliinsaturados y control glucémico en diabetes tipo 2. Publicado en 2019 por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Metropolitana de Oslo, en Noruega. Los puntos que contiene esta presentación son la introducción, material y métodos, resultados, discusión y conclusión justo en ese mismo orden de aparición. Como panorama general, el desafío de salud pública más importante a nivel mundial es la morbilidad y mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles como el cáncer, la diabetes tipo 2 y la enfermedad cardiovascular. A nivel mundial, la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 ha aumentado de 108 millones en 1980 a 422 millones de personas en 2014. La OMS ha estimado que la diabetes será la séptima causa más importante de muerte en el mundo para el 2030. El riesgo de enfermedad cardiovascular aumenta de 2 a 4 veces en personas con diabetes tipo 2 en comparación con sujetos no diabéticos y es la causa principal de muerte en personas con diabetes tipo 2. El impacto de la dieta en la salud es bien reconocido e incluso pequeños cambios en la dieta pueden contribuir a efectos significativos en la salud. El estilo de vida y la dieta pueden ser altamente efectivos para prevenir y tratar la diabetes mellitus tipo 2. Una ingesta alta de ácidos grasos saturados aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular debido al aumento de colesterol de lipoproteínas de baja densidad en la sangre, mientras que los ácidos grasos poliinsaturados tienen el efecto contrario. Según estudios observacionales, indican que la calidad de la grasa en la dieta también puede afectar la sensibilidad a la insulina y por lo tanto el riesgo de diabetes mellitus tipo 2. Recientemente, Imamura y sus colegas realizaron un metaanálisis integral y una revisión sistemática de la regulación de la grasa y la glucemia en la dieta en ensayos controlados aleatorios. Encontraron que reemplazar la ingesta de ácidos grasos saturados con ácidos grasos poliinsaturados mejoró la glucemia y la resistencia a la insulina. Sin embargo, ninguna de estas revisiones distinguió entre ácidos grasos poliinsaturados derivados de fuentes marinas o vegetales y se incluyeron personas con y sin diabetes mellitus tipo 2. Algunos estudios han indicado que los ácidos grasos poliinsaturados omega 6, pero no los omega 3, pueden mejorar la sensibilidad a la insulina. En un metaanálisis de 2008, la suplementación con ácidos grasos poliinsaturados omega 3 en personas con diabetes mellitus no tuvo un efecto significativo sobre el control glucémico, mientras que en un metaanálisis más reciente en sujetos sanos se encontró que los ácidos grasos poliinsaturados vegetales reducen la insulina en ayunas y el índice de resistencia a la insulina. Entonces, ¿hasta qué punto los ácidos grasos poliinsaturados de diferentes fuentes afectan la regulación glucémica en personas con diabetes tipo 2? Esto sigue siendo desconocido. Por lo tanto, el objetivo de la presente revisión fue resumir la literatura sobre estudios de intervención en humanos que investigan el efecto de los ácidos grasos poliinsaturados derivados de vegetales y marinos sobre la regulación glucémica en la diabetes tipo 2.
En esta sección de la presentación explicaré cómo ellos realizaron esta revisión. Para resumir el efecto de los ácidos grasos poliinsaturados en el control glucémico en personas con diabetes tipo 2, realizaron una búsqueda bibliográfica en PubMed en agosto de 2018 y solo se incluyeron artículos originales sobre ensayos controlados aleatorios en humanos. Además, solo se incluyeron estudios con información sobre el control glucémico, diabetes tipo 2 y grasas insaturadas en la dieta. Las palabras de búsqueda traducidas al español fueron control glucémico, diabetes tipo 2, ácidos grasos poliinsaturados, grasas insaturadas, nueces, aceites, pescado graso, omega 3 y omega 6. Se incluyeron estudios que cumplieran claramente o posiblemente los siguientes criterios: control glucémico, diabetes tipo 2 e intervenciones dietéticas y la ingesta de grasas no saturadas. Además, también se incluyeron estudios con sujetos denominados diabetes mellitus no dependiente de insulina. Por lo tanto, estos sujetos se denominan en la presente revisión como NIDDM. Se excluyeron los estudios que cumplieran claramente al menos uno de los siguientes criterios: estudio no original, estudios que no comprobaran las medidas de los criterios con un grupo de control, estudio en animales, artículos escritos en idiomas distintos al inglés o medidas de criterios de falta de inclusión mencionados anteriormente. Se excluyeron las intervenciones con esteres etílicos y artículos no disponibles y se eliminaron los artículos duplicados. En total, 31 artículos fueron identificados como elegibles e incluidos en la presente revisión, y en la imagen se muestra el diagrama de flujo sobre la selección de estos artículos. Los resultados de la presente revisión se mencionan a continuación. En la presente revisión identificaron 31 ensayos controlados aleatorios que incluían ensayos de intervención postprandial de corto y largo plazo con una duración de 30 días a 30 semanas, con diseño paralelo o cruzado, que investigaron los efectos de los ácidos grasos poliinsaturados como componentes dietéticos en la regulación glucémica en personas con diabetes tipo 2 o con diabetes mellitus no dependiente de insulina. De los 31 estudios incluidos, 14 estudios investigaron el efecto del pescado, el aceite de pescado, el ácido EPA y el ácido DHA en la regulación glucémica. 12 estudios investigaron los aceites vegetales y 5 estudios investigaron el efecto de los frutos secos. Todos los participantes eran adultos, hombres y mujeres, en un rango de edad entre 34 y 84 años, con diabetes tipo 2 o no dependientes de insulina. Los efectos del pescado y el aceite de pescado sobre la regulación glucémica en la diabetes tipo 2 en ensayos controlados aleatorios se muestran a continuación. Las diferencias significativas entre los grupos de intervención y el grupo control se muestra con una flecha arriba o una flecha abajo, mientras que la flecha con dos puntas indica que no hay una diferencia significativa. El primer estudio es un ensayo aleatorizado de doble ciego, controlado con placebo, elaborado por Wang y colaboradores. Ellos investigaron el efecto de 4 gramos de aceite de pescado por día sobre el metabolismo de la glucosa, esto incluyendo 1.34 gramos de EPA y 1.07 gramos de DHA, y en el grupo control se incluyó aceite de maíz, esto en un total de 99 participantes.
En general no hubo efectos significativos sobre la glucosa sérica en ayunas, la insulina, la hemoglobina glucosilada o el índice de resistencia a la insulina después del tratamiento de aceite de pescado durante estos 6 meses en comparación con el grupo control, que es el aceite de maíz. En el otro estudio, en el siguiente estudio, Sen y colaboradores investigaron los efectos del omega 3 de diferentes fuentes marinas o vegetales sobre el control glucémico en 166 sujetos. El estudio fue un ensayo controlado aleatorizado de doble ciego y los participantes recibieron aceite de pescado 2 gramos al día, esto de EPA más DHA, aceite de linaza 2.5 gramos al día de ácido alfa-linoleico o aceite de maíz, que este es para el grupo control, en 180 días. En general, la ingesta de aceite de pescado, pero no la de linaza, redujo la hemoglobina glucosilada en comparación con el aceite de maíz y no hubo ningún efecto sobre la insulina o la glucosa en ayunas. En el siguiente estudio, Balfego y sus colegas investigaron el efecto de una dieta estándar con sardina en el control metabólico. 35 sujetos fueron asignados al azar a seguir una dieta estándar para diabético tipo 2, esto siendo el grupo control, y una dieta estándar para diabético tipo 2, enriquecida con 100 gramos de sardina por día, 5 días a la semana durante 6 meses. Los cambios en la glucosa en ayunas, la hemoglobina glucosilada, la insulina en ayunas y los valores del índice de resistencia a la insulina fueron similares entre los dos grupos. En el siguiente estudio se examinaron los efectos del ejercicio aeróbico moderado y la incorporación de pescado a una dieta baja en grasa, representando el 30% del requerimiento total de energía sobre el control glucémico en 49 sujetos. Los sujetos fueron asignados aleatoriamente a una dieta baja en grasa, con o sin una comida de pescado por día, siendo 3.6 gramos de omega 3 y luego aleatorizados a un nivel moderado de 55 a 65% de la cantidad máxima de oxígeno o ligero con una frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto. Este programa de ejercicio durante 8 semanas. Si bien los niveles de insulina en ayunas disminuyeron en el grupo que consumía pescados y hacía ejercicio ligero en comparación con los que solo hacían ejercicio ligero, que era el grupo control, no hubo diferencias en la concentración de glucosa en sangre en ayunas después de cualquiera de las intervenciones en comparación con el grupo control. En el grupo de consumo de pescado y ejercicio ligero también se demostró un aumento significativo de la hemoglobina glucosilada en comparación con el grupo control. En el siguiente estudio, que es un estudio de doble ciego, aleatorizado, cruzado, con 11 sujetos, recibieron suplementos con aceite de pescado, aceite de linaza o aceite de oliva, este último siendo el grupo control, durante 3 meses en una dosis correspondiente a 35 miligramos de ácidos grasos por kilogramo de peso corporal. Entonces, ni el aceite de pescado ni el aceite de linaza cambiaron el control glucémico, incluyendo la glucosa, la insulina en ayunas, la hemoglobina glucosilada, la sensibilidad a la insulina, la efectividad de la glucosa y la respuesta aguda de la insulina a la glucosa en comparación con el grupo control. En el siguiente estudio a revisar, Morgan y sus colaboradores dieron,
estudiaron más bien a 4 sujetos, 18 hombres y 22 mujeres, estos suplementándolos con 9 gramos de aceite de pescado, 18 gramos de aceite de maíz como suplemento durante 12 semanas. Aquí no detectaron ningún efecto dentro de los 9 gramos versus los 18 gramos, ni entre grupos de aceite de pescado versus el grupo de aceite de maíz combinados, los grupos de intervención sobre la glucosa en ayunas o la hemoglobina glucosilada. Sarbolowke y colaboradores incluyeron a 67 hombres y mujeres en un estudio aleatorizado doble ciego controlado con placebo para investigar los efectos del EPA en la regulación glucémica. Los participantes recibieron ya sea EPA 2 gramos al día, 95% de EPA puro, o placebo, el grupo placebo, con una suplementación de 2 gramos de aceite de maíz al día durante 3 meses. El tratamiento con EPA redujo la glucosa plasmática en ayunas, la hemoglobina glucosilada y el índice de resistencia a la insulina en comparación con el grupo control. En el siguiente estudio, los efectos de los ácidos grasos de pescados omega 3, EPA o DHA en una dieta líquida sobre el control glucémico se investigaron en un ensayo aleatorizado multicéntrico en 30 ancianos, que es este. Los sujetos se dividieron en 2 grupos que recibieron una dieta rica en EPA y DHA, siendo EPA 25 miligramos sobre 100 kilocalorías y de DHA 17 miligramos sobre 100 kilocalorías, o una dieta sin suplementación, que es el grupo control. Se observó en esta investigación una reducción significativa en la glucosa en sangre en ayunas y de la hemoglobina glucosilada después de la ingesta de EPA y de DHA en comparación con la dieta de control. Con el fin de determinar los efectos de los ácidos grasos omega 3, se realizó un ensayo aleatorizado de doble ciego controlado con placebo en 81 sujetos. Los sujetos recibieron cápsulas con omega 3, siendo 1.6 gramos de EPA y 0.8 gramos de DHA, esto al día, o aceite de girasol en el grupo control, esto durante 2 meses. El tratamiento con omega 3 disminuyó significativamente la hemoglobina glucosilada, mientras que la glucosa en sangre en ayunas no se alteró significativamente. En el siguiente ensayo, que es un ensayo de control aleatorizado de doble ciego, realizado por Pedersen y sus colegas, investigaron el impacto del aceite de pescado enriquecido con vitamina E en 44 sujetos. Los participantes recibieron una dosis diaria de 4 gramos de aceite de pescado, esto siendo 2.0 gramos de EPA y de DHA en conjunto, esto al día, y el grupo control que recibía aceite de maíz, esto durante 8 semanas, además de una cantidad igual de vitamina E de 53.6 gramos al día. En este estudio no hubo cambios significativos en la glucosa en sangre, en ayunas o de la hemoglobina glucosilada entre los grupos. Sin embargo, dentro del grupo de aceite de pescado, la glucosa en sangre en ayunas aumentó. En línea con estos resultados, un estudio que dio 6 gramos de aceite de pescado al día
esto de 1.8 gramos de ácidos grasos poliinsaturados, omega 3 o aceite de girasol en el grupo control, administrado a 10 hombres durante 2 meses, no mostró cambios significativos en la glucosa en sangre en ayunas, de la insulina o de la hemoglobina glucosilada entre los grupos. Este estudio tuvo un diseño cruzado, aleatorio, doble ciego, y en el mismo estudio la suplementación con aceite de pescado no alteró la producción basal de glucosa hepática y no hubo diferencias en la supresión de insulina de la producción de glucosa hepática ni en la estimulación de insulina de la eliminación de glucosa en todo el cuerpo medida por la pinza euglucémica hiperinsulinémica entre los grupos. En un estudio cruzado aleatorio de doble ciego se administraron diariamente 10 gramos de aceite de pescado, siendo 1.8 gramos de EPA y 1.2 gramos de DHA o aceite de oliva, esto para el grupo control, a 8 sujetos masculinos durante 2 semanas. Los resultados de esta investigación es que no hubo cambios significativos en la glucemia en ayunas, de la glucemia diaria promedia y la pinza hiperglucémica no hubo cambios tampoco en estas medidas, ni en la sensibilidad a la insulina. En el siguiente estudio realizado por Borgman, se incluyeron 10 sujetos en un estudio cruzado de doble ciego de 3 semanas y los sujetos recibieron una dieta diabética estándar suplementada con una dosis diaria de 10 gramos de concentración de aceite de pescado, representando 30% de omega 3 y 10 gramos de aceite de cártamo o sin suplementación, que este es el grupo control. Los resultados de esta investigación arrojaron que la glucosa en sangre en ayunas aumentó un 14% durante el aceite de pescado y un 11% durante la suplementación con aceite de cártamo, en comparación con el grupo control, claro, mientras que el nivel de insulina en ayunas se mantuvo sin ningún cambio. Tomando en conjunto esta revisión, aproximadamente la mitad de los estudios incluidos, 8 de 14, no encontraron cambios significativos relacionados con los marcadores de regulación glucémica como la glucosa en ayunas, la insulina, la hemoglobina glucosilada o marcadores relacionados con la resistencia o la sensibilidad a la insulina de la intervención con pescado o aceite de pescado en comparación con el grupo control. En 5 de los estudios, una reducción de glucosa, insulina y hemoglobina glucosilada fue observado, mientras que la alteración de la regulación glucémica se observó en 2 estudios. Dado la ingesta de pescado o aceite de pescado, aumentó la glucosa en ayunas y se observó un aumento de la hemoglobina glucosilada después de la ingesta de pescado en combinación con ejercicio ligero. Además de los efectos entre grupos, 2 de los estudios encontraron efectos adversos sobre la regulación glucémica dentro de los grupos. El primero es el de Dunstan y colaboradores que observaron un aumento de la hemoglobina glucosilada, mientras que Balfego y colaboradores encontraron un efecto disminuido sobre la insulina en ayunas, la hemoglobina glucosilada y el índice de resistencia a la insulina. Dado que aproximadamente la mitad de los estudios en la presente revisión informaron una regulación glucémica mejorada, mientras que la otra mitad informó efectos nulos o disminuidos,
Es difícil sacar una conclusión firme sobre la suplementación o el consumo de pescado y el aceite en relación con la regulación glucémica. El efecto de los aceites vegetales sobre la regulación glucémica en la diabetes tipo 2 se mencionan a continuación los estudios. El primero es el efecto del aceite de nuez sobre la glucosa en sangre en 90 sujetos, y este fue un estudio de ensayo controlado aleatorizado que duró 3 meses. En un grupo experimental se añadió aceite de nuez 15 gramos al día a la dieta, mientras que en el grupo control no se sometió a ninguna intervención. El nivel de la hemoglobina glucosilada y la glucosa en sangre en ayunas disminuyeron significativamente en el grupo experimental en comparación con el grupo control. En el siguiente estudio, Foster y sus colaboradores examinaron los marcadores de control glucémico en 43 mujeres posmenopáusicas después de la ingesta de aceite de linaza, alto en ácido alfa-linoleico durante 12 semanas. En general, el estudio fue un ensayo aleatorizado de doble ciego controlado con placebo, y los participantes recibieron 40 miligramos al día de zinc, 2 gramos al día de aceite de linaza, de zinc y de aceite de oliva, en el grupo control. No hubo cambios significativos en la glucosa en sangre, en la insulina, tampoco en la hemoglobina glucosilada o en el índice de resistencia a la insulina entre los grupos de intervención después de los 12 meses, pero sin embargo la insulina y el índice de resistencia a la insulina disminuyeron dentro del grupo control. En el siguiente estudio, realizado por Jenkins y colaboradores, se investigó el efecto combinado del ácido alfa-linoleico con ácidos grasos poliinsaturados y una baja carga glucémica sobre el control glucémico y los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular en 141 sujetos. El estudio fue un ensayo controlado aleatorizado con un diseño paralelo, y los sujetos recibieron diariamente pan de trigo integral enriquecido con aceite de canola. Esto incluía 500 kilocalorías al día o 31 gramos de aceite de canola por 2000 kilocalorías, o un pan de trigo integral sin aceite de canola, que representaba 500 kilocalorías, y esta era la dieta control. La dieta de prueba redujo significativamente la hemoglobina glucosilada en comparación con la dieta de control, y el resultado permaneció estadísticamente significativo después del ajuste por el cambio de peso corporal. En otro estudio, una intervención de 12 semanas con productos de panadería que contenían aceite de linaza, estos eran 13 gramos al día de linaza, y en otro era linaza molida, que eran 32 gramos al día, o sin linaza, que es el grupo control. En estos se investigaron los efectos sobre la glucosa en sangre en ayunas, la insulina y la hemoglobina glucosilada en 34 hombres adultos y mujeres. Los grupos de linaza y de aceite de linaza recibieron cantidades equivalentes de 7 gramos de ácido alfa-linoleico por día, y no hubo diferencias en la hemoglobina glucosilada en ayunas, tampoco en la glucosa ni en la insulina después de
del periodo de intervención. En contraste con otro estudio, muestra que un efecto decreciente sobre la regulación glucémica después de la intervención, esto en el estudio de Norris y colaboradores, se encontraron niveles elevados de glucosa en ayuna y de la hemoglobina glucosilada después de la intervención con ácido linoleico conjugado en comparación con el aceite de cártamo, que era el grupo control. Sin embargo, el aceite de cártamo redujo tanto los niveles de glucosa en ayunas como el índice de resistencia a la insulina dentro del grupo control. En otro estudio, Barre y sus colaboradores investigaron el efecto del aceite de linaza en el control glucémico en 32 sujetos. Los sujetos fueron asignados aleatoriamente para recibir 10 gramos al día de aceite de linaza o aceite de cártamo durante 3 meses. La cantidad de ácido alfa-linoleico fue de aproximadamente 60 miligramos por kilogramo de peso corporal al día en el grupo de aceite de linaza. En general, el aceite de linaza no tuvo impacto en la glucosa en la sangre en ayunas, ni en la insulina, ni en la hemoglobina glucosilada en comparación con el grupo control. En el siguiente estudio se investigó el efecto de dos tipos de dietas sobre el control glucémico, esto en 11 sujetos que fueron asignados al azar para recibir una dieta ya sea baja en grasas o alta en hidratos de carbono, que era representada por el 20% de energía por grasas totales y el 65% del requerimiento energético por hidratos de carbono, y una dieta alta en ácidos grasos monoinsaturados, que esto era el 40% de grasas totales, 26% representaba los ácidos grasos monoinsaturados y el 45% del requerimiento total de energía era por hidratos de carbono. Cada uno durante 6 semanas. Los resultados que obtuvieron en este estudio es que no hubo ningún efecto sobre la glucosa en ayunas o la hemoglobina glucosilada después de una dieta alta en ácidos grasos monoinsaturados en comparación con la dieta baja en grasas. En el siguiente estudio, Brains y colaboradores investigaron el efecto de una dieta isoenergética alta en ácidos grasos monoinsaturados, principalmente aceite de oliva, en comparación con una dieta alta en ácidos grasos poliinsaturados, que era representado por el aceite de maíz. Esto sobre la regulación glucémica en 9 sujetos con sobrepeso. Los resultados fueron que el control glucémico se mantuvo estable durante todo el estudio y no hubo cambios en la área de incremento bajo la curva de glucosa en ayunas o postprandial para glucosa o insulina en respuesta a una comida estándar idéntica después de los 24 días de intervención. En el siguiente estudio, en lugar de comparar la calidad de la grasa o la ingesta de ácidos grasos monoinsaturados, del aceite o la margarina, se comparó con la ingesta de carbohidratos de los cereales de desayuno con un índice glucémico alto o bajo. Los resultados arrojaron que después de una intervención de 6 meses con estos 72 sujetos, no hubo diferencias en la glucosa en sangre en ayunas o en la hemoglobina glucosilada entre el grupo estudio y el grupo control. Pero sin embargo, después de un desayuno y almuerzo estándar, se observó una reducción en la insulina plasmática media de 8 horas en el grupo que recibía ácidos grasos monoinsaturados en comparación con el grupo de los cereales. En el siguiente estudio, que fue durante un periodo de 4 semanas en 12 mujeres que recibieron una dieta
isocalórica, alta en ácidos grasos monoinsaturados o alta en hidratos, carbohidratos complejos. Este fue un estudio cruzado que tuvo un periodo de 4 semanas durante el cual los sujetos siguieron la dieta isocalórica, esto de la Asociación Americana de Diabetes, y se encontró que el control glucémico, incluida la glucosa en sangre en ayunas o la insulina y la fructosamina, no cambió significativamente con las diferentes dietas de intervención, pero sin embargo la glucosa en sangre en ayunas y la insulina se redujeron en ambos grupos después de esta intervención. En el último estudio de revisión que investigó los efectos a largo plazo de una dieta enriquecida en ácidos grasos alfa-linoleico en la sensibilidad a la insulina, Haynes y sus colaboradores realizaron un estudio aleatorizado y cruzado en 14 sujetos. Investigaron justo la relación de estos ácidos grasos poliinsaturados y los ácidos grasos saturados. De las dietas se modificó sustituyendo las grasas y aceites ricos en alfa-linoleico por productos ricos en grasas saturadas. Los participantes recibieron una dieta que el contenido de grasas totales era de 30 a 39% del requerimiento energético total, con una relación de 0.3 a 1.0 en relación a los ácidos grasos poliinsaturados y los saturados en un orden aleatorio durante 30 semanas cada uno, y la glucosa en sangre. Y bueno, los resultados que obtuvieron es que la glucosa en sangre y en ayunas, la insulina y la hemoglobina glucosilada y el área de incremento bajo la curva de glucosa y el péptido C y la respuesta de insulina no cambiaron o hubo una diferencia entre los grupos después de la intervención. Sin embargo, la tasa de depuración metabólica de la glucosa fue mayor en la dieta alta en ácidos grasos poliinsaturados que en los saturados, en comparación con el grupo control, y esta diferencia solo se observó a la velocidad de la infusión más baja, que fueron 6 miligramos sobre kilogramos sobre minuto. En resumen, 6 de los 12 estudios que investigaron los aceites vegetales sobre la regulación glucémica, como la glucosa en ayunas, la insulina, la hemoglobina glucosilada o los marcadores relacionados con la resistencia a la insulina o la sensibilidad a la insulina, no encontraron ningún efecto en personas con diabetes tipo 2, aunque 2 de los estudios encontraron cambios dentro del grupo. Sin embargo, en los otros 6 estudios hubo cambios en la regulación glucémica entre los grupos o dentro de ellos. En contraste con los estudios que muestran un efecto decreciente sobre la regulación glucémica después de la intervención, el estudio de Norris encontró que los niveles elevados de glucosa en ayunas y el índice de resistencia a la insulina después de la intervención con los ácidos grasos de cadena larga en comparación con el aceite de cardamomo, que era el grupo control. El aceite de cardamomo redujo tanto los niveles de glucosa en ayunas como el índice de resistencia a la insulina dentro del grupo control. Aunque los ácidos grasos trans se debate por sus posibles efectos sobre la salud, en general son bien conocidos por sus efectos del aumento del colesterol y puede explicar los efectos disminuidos en la regulación glucémica. Los aceites vegetales consisten principalmente en omega 6 y en particular en alfa-linoleico, y otros estudios han demostrado efectos benéficos de los omega 6 en la regulación glucémica.
Ahora hablaremos un poco de los estudios que revisaron y que dentro de ellos se investigó el efecto de los frutos secos sobre la regulación glucémica en diabetes tipo 2. El primer estudio es realizado por Mohan y colaboradores que investigaron el efecto de una dieta diabética estándar con 30 gramos de anacardos por día durante 12 semanas sobre la regulación glucémica en 300 sujetos. En general no encontraron diferencias significativas en la regulación glucémica tanto después de la intervención y no se afectó en ningún parámetro como la glucosa en sangre en ayunas, la insulina, la hemoglobina glucosilada o el índice de resistencia a la insulina. En el siguiente estudio, Sauder y colaboradores investigaron el efecto de los pistachos en el control glucémico, esto incluyendo 30 sujetos en un estudio aleatorizado, controlado y cruzado. Después de un periodo inicial de 2 semanas, los participantes consumieron dietas con pistachos que representaba el 20% de la energía total y otro que no consumía pistachos, que era el grupo control, durante 4 semanas cada grupo. Los resultados que obtuvo este estudio es que las medidas glucémicas se evaluaron en ayunas y durante una prueba de tolerancia a la glucosa oral de 75 gramos y no hubo efectos sobre la glucosa en ayunas, la insulina, la hemoglobina, el índice de resistencia a la insulina, ni en la curva en el área de incremento bajo la curva de glucosa después de la ingesta de frutos secos en comparación con este grupo control. En otro estudio realizado por Parham y colaboradores se investigó el efecto de la suplementación con pistachos en el control glucémico y los marcadores inflamatorios. El estudio incluyó 48 sujetos, es un estudio cruzado, doble ciego, aleatorizado y con un control placebo. Los sujetos recibieron 25 gramos de pistachos 2 veces al día o una dieta de control sin nueces durante 12 semanas. Seguido de un periodo de lavado de 8 semanas antes de cambiar las intervenciones, y se observó que hubo una disminución en la hemoglobina glucosilada y de la glucosa en sangre en ayunas después de la ingesta de pistachos en comparación con el grupo control, y no hubo efectos sobre el índice de resistencia a la insulina después de la ingesta de estos pistachos. En el siguiente estudio investigaron el efecto de incorporar el maní en el plan de comidas de la Asociación Americana de Diabetes en los parámetros cardiometabólicos. Esto fue un estudio realizado de ensayo de control aleatorio paralelo de 24 semanas con 60 sujetos, y el grupo de intervención recibió un plan de comidas de la ADA que contenía aproximadamente el 20% de energía de los cacahuates, y mientras que el otro grupo de control seguía un plan de comidas de la ADA pero sin maní. Después de 24 semanas de intervención no hubo diferencias en la glucosa en sangre en ayunas o de la hemoglobina glucosilada en grupo control o de investigación. En el último estudio que se revisó, Kendall y colaboradores examinaron el efecto del consumo de nueces solo o en combinación con pan blanco sobre la glucemia postprandial en 14 personas sanas en comparación con 10 personas con diabetes tipo 2.
Los participantes consumieron de 30, 60 y 90 gramos de nueces mixtas, solas o en combinación, con pan blanco, que eran 50 gramos de carbohidratos, y las 3 dosis de nueces mixtas consumidas solas redujeron significativamente la respuesta glucémica en comparación con el grupo control. Agregar nueces de 60 a 90 gramos al pan blanco redujo significativamente la respuesta glucémica en sujetos sanos. Sin embargo, solo se observó una reducción significativa en la respuesta glucémica después de agregar 90 gramos de nueces al pan blanco en personas con diabetes tipo 2. En conjunto, 3 de los 5 estudios que investigaron la ingesta de nueces y la regulación glucémica, como la glucosa en sangre en ayunas, la insulina, la hemoglobina o los marcadores relacionados con la resistencia o la sensibilidad a la insulina, encontraron efectos beneficiosos en la diabetes tipo 2. Principalmente los pistachos redujeron tanto los niveles de glucosa en sangre en ayunas como la hemoglobina o la fructosamina. Las intervenciones con nueces mixtas indican una reducción en la respuesta glucémica postprandial, y en estos estudios el consumo de nueces obtuvo un efecto beneficioso a la regulación glucémica independientemente del tipo de nueces, el diseño del estudio o la duración. En la discusión de esta revisión, ellos mencionan que se observaron mejoras relacionadas con el control glucémico en personas con diabetes tipo 2 en aproximadamente la mitad de los estudios que investigaron el efecto del pescado, el aceite de pescado o el aceite vegetal. Sin embargo, la ingesta de frutos secos puede indicar un efecto más beneficioso, aunque el número de estudios es muy limitado. La presente revisión también demuestra que los estudios que investigaron el efecto de los ácidos grasos poliinsaturados en el control glucémico en sujetos con diabetes tipo 2 o en sujetos con diabetes no dependientes de insulina tienen un diseño bastante diferente con respecto al tipo de intervención dietética, la duración del estudio y las mediciones del control glucémico. Por lo tanto, los resultados son difíciles de comparar. Lo más importante a destacar, la intervención y el control de alimentos difieren en gran medida entre los estudios, y de los estudios incluidos principalmente los aceites vegetales de maíz, girasol, linaza o aceitunas funcionaron como control para las intervenciones de pescado y aceite de pescado y para diferentes aceites vegetales. Por lo tanto, los estudios incluyeron ácidos grasos poliinsaturados de diferentes calidades. Teniendo en cuenta que los aceites vegetales tienen un alto contenido de ácidos grasos poliinsaturados y por lo tanto pueden afectar la regulación glucémica, la falta de efecto en varios de los estudios incluidos puede explicarse por el uso de un grupo control inapropiado. Por lo tanto, no es posible concluir en esta revisión si la ingesta de ácidos grasos poliinsaturados de derivados de origen marino o vegetal tendrán un efecto positivo en la regulación glucémica en personas con diabetes tipo 2. Resumiendo un poco los hallazgos encontrados, las discrepancias informadas entre otros estudios y esta revisión con respecto a los ácidos grasos poliinsaturados y el control glucémico
Probablemente se deban a la heterogeneidad de los estudios. Aunque se ha demostrado que la calidad de la grasa afecta la regulación glucémica, es posible que también sea importante la cantidad de grasa. En esta revisión las limitaciones incluyeron la estrategia de búsqueda, que era para garantizar que los estudios incluidos se centraran en la regulación glucémica. Se utilizaron las palabras de búsqueda control glucémico, y esto puede haber afectado el número de artículos y no poder descartar la posibilidad de que algunos estudios relevantes no hayan sido incluidos. En conclusión, esta revisión sí identificó estudios que mostraron los efectos benéficos de los ácidos grasos poliinsaturados, tanto de origen marino como vegetal, en el control glucémico en personas con diabetes tipo 2. Sin embargo, los estudios son diferentes en diseño y no se pueden sacar conclusiones firmes de esto. Con el fin de comprender el papel de los ácidos grasos poliinsaturados en el manejo de la diabetes tipo 2, sugieren ensayos controlados aleatorios donde el efecto de los ácidos grasos poliinsaturados se compare específicamente.